Muy buenos días, compañeras y compañeros organizadores de este magno evento conmemorativo por el bicentenario del gran titán del pensamiento y la acción, Carlos Marx, el fundador. Quiero, en primer lugar, agradecerles el honor que me han hecho de considerarme a fin de participar en este evento. Como ustedes saben, mi deseo hubiese sido estar con ustedes, como en una oportunidad también viajé y recibí la calidez y el cariño del pueblo de México, pero por razones de trabajo y razones también de impedimento de persecución política estoy impedido de viajar. Pero bueno, en esta oportunidad en que celebramos el bicentenario de Carlos Marx, creo que una forma de rendirle homenaje es analizando a la luz precisamente de la ideología del proletariado, cuál es la situación que vivimos en el mundo y bueno, en nuestro caso particularmente en nuestro país. Nosotros consideramos que la situación es bastante difícil, bastante compleja a nivel internacional, pero todo lo que está pasando lo que hace es confirmar las tesis y la ideología científica del proletariado, cuya primera etapa es el marxismo, segunda etapa el leninismo, tercera etapa y la más alta cumbre del marxismo, el maoísmo. Entonces tenemos a la ideología del proletariado universal, marxismo, leninismo, maoísmo, principalmente el maoísmo. ¿Y qué vemos? Que cuando se da la crisis de 2008, incluso los mismos economistas burgueses han recurrido al capital, la obra de Marx, para poder explicarse las causas de la crisis. Entonces, ¿dónde quedó eso de la caducidad del marxismo? Realmente infamias y producto de toda una campaña contra el marxismo. Lo que viene ocurriendo confirma la validez, la vigencia de la ideología del proletariado, del manifiesto del Partido Comunista, ¿no?, de Marx, Engels, de 1848, su vigencia, la piedra miliar del comunismo. Vemos que en la sociedad capitalista se da la contradicción entre la producción social, por un lado, en que son millones los que producen, y sin embargo la apropiación privada, por el otro lado de la contradicción, de quienes se apropian de lo producido, que son un 10% será, y hoy incluso mucho menos, porque se habla de los hombres más ricos del planeta y se señala que son 50 y que son los que se apropian de todo. Esa contradicción precisamente entre la producción social y la apropiación privada de la producción de sus productos va a originar las crisis, porque el pueblo no tiene para consumir todo lo que se produce sobreproducción y se dan las crisis. La última crisis, la del 2008, sus repercusiones se mantienen. Existe una recuperación frágil, muy frágil, pero en definitiva lo que vemos nosotros es que la solución que va a llevar a superar esta crisis para las potencias y superpotencias imperialistas es la guerra. Y la guerra la estamos viendo que ocurre hace años, pero vemos hoy día cómo hay, ¿no?, movimientos de posiciones, replanteamientos estratégicos, agresiones imperialistas, e incluso la última que hemos visto
al bombardeo a Siria, todo lo cual pues configura una antesala de tercera guerra mundial. Y para eso tenemos que estar preparados. Nosotros, los revolucionarios, no queremos la guerra, queremos la paz, pero si se da tenemos que estar preparados. En todo caso, cómo transformar la situación en beneficio de nuestro pueblo. Nosotros vemos, por ejemplo, que hoy se viene desarrollando una bipolaridad entre Estados Unidos y China. La relación de Estados Unidos con China ha pasado de tratos diplomáticos a una guerra comercial. ¿Y por qué? Porque China, desafiando la hegemonía del dólar norteamericano, sacó el petróleo. ¿Qué hizo Estados Unidos? Inmediatamente elevó los aranceles del aluminio, del acero, de cerca de 1.300 productos que importaba de China, y China le respondió igual, también subió los aranceles. Entonces se ha dado una guerra comercial, ya se vive, pero ese es un aspecto. También se da la lucha por parte de Estados Unidos y China en el mundo por la influencia y los mercados de materias primas o de venta de productos. Así vemos, por ejemplo, que China se ha convertido en el principal socio comercial de África y de América Latina. Vemos nosotros, por ejemplo, que aquí en América Latina, Estados Unidos va a desarrollar toda una política para consolidar sus posiciones, porque China, por ejemplo, tiene bastante relación comercial con el Perú y otros países de América Latina, y precisamente la octava cumbre de las Américas que se llevó aquí ha tenido ese objetivo para Estados Unidos: consolidar sus posiciones, pero consolidar sus posiciones que son movimientos, como decía, estratégicos, como preparativos también dentro de su antesala de una tercera guerra mundial. Las propias relaciones establecidas con Cuba, es decir, en unos sitios trata de manejar las situaciones. Aquí mucho se habló de que lo principal de la cumbre era ver la intervención en Venezuela, pero nosotros pensamos que si bien ese es un problema, que quisieron servir a eso también, que no pudieron porque estalló el bombardeo contra Siria y ya prácticamente no tuvo mayor protagonismo contra Venezuela, pero sí le ha servido en su avance a consolidar sus posiciones, tal es que después el UNASUR prácticamente son 5 países los que lo abandonan, entre ellos Perú, y ya con mayor facilidad porque ya no contaban con el gobierno del señor Kuczynski. Como ustedes habrán escuchado, él dijo de que el Perú es como un perrito faldero que no le hace problemas a Estados Unidos y le obedecen todo. Viajó allá, pero nada de eso le sirvió para que después lo saquen y lo cambien por el gobierno de Vizcarra. Bueno, vemos todas esas cosas, ¿no? Y todo esto confirma pues esa bipolaridad en desarrollo que se viene dando entre China y Estados Unidos. Parte de eso ha sido la expulsión de los funcionarios rusos de Estados Unidos y de otros países europeos que son sus aliados también, ¿no? Pero se están presentando 2 bloques. Uno es Estados Unidos con Europa, sus aliados, y particularmente en Siria el bombardeo conjunto de Francia con el Reino Unido, y también en ese bloque está Alemania. Pero por el otro lado tenemos el bloque de China, la Rusia, ¿no? Entonces son 2 bloques que se están enfrentando. En el Medio Oriente también hay intereses de potencias regionales,
como Arabia Saudita, ¿no? Eso por el lado de las contradicciones que se dan entre las superpotencias y potencias imperialistas dentro de todos los planos, político, económico, militar, y que consideramos son antesala de una tercera guerra mundial. Pero tenemos que ver el campo del pueblo también, y en el campo del pueblo, después de 40 años de neoliberalismo, lo que se están expresando son luchas masivas y extensas por recuperar derechos, conquistas, beneficios y libertades democráticas conculcados. Vemos cómo hay mayor rechazo a la gran desocupación existente. Y hoy se habla de la cuarta revolución industrial, que producirá más desocupación, millones de desocupados. Pero todo eso, ¿qué hace? Sino confirmar que la humanidad marcha al comunismo, al socialismo y luego al comunismo, porque lo que está expresando la situación actual a nivel internacional es que el capitalismo no es necesario, digamos, es un parásito, la humanidad no lo necesita, no lo necesita, obviamente que solo no va a caer tampoco, pero no lo necesita. El avance de la ciencia, de la tecnología, lo que nos marca es el rumbo de la humanidad al comunismo. La propia cuarta revolución industrial, que está manifestada por los avances de la robótica, de la tecnología, ¿qué nos dice? De que ya el hombre no debe trabajar pues 8 horas. Incluso ahora trabaja 10 horas, 12 horas, pero no debe trabajar, porque para eso ha avanzado la ciencia, que es conocimiento de la humanidad. Entonces tranquilamente podríamos trabajar 4 horas y de más tiempo otro tipo de producción intelectual, social, científica, cultural, en fin. Entonces, todas esas luchas que vemos, lo que se tiene que, está planteado como un reto, como un emplazamiento para los revolucionarios, es elevar esa lucha reivindicativa, ¿no?, hacia la lucha de la toma del poder. Lenin ya lo dijo: salvo el poder, todo es ilusión. Pero necesitamos coger firmemente la ideología del proletariado. Para eso, el marxismo, leninismo, maoísmo, principalmente el maoísmo a nivel internacional, que es su ideología. Ahora, también quisiera que me permitan plantearles algunas cuestiones de la situación nacional que nosotros vivimos en el Perú. El Perú es un país capitalista, pero dependiente del imperialismo, principalmente ya. Sin embargo, no obstante ser capitalista, en lo ideológico tenemos fuertes rezagos feudales. Eso tenemos en el país, esa es nuestra realidad. Pero el proceso que vivimos del 80 al 92, que fue una guerra interna en nuestro país, llevó a que nuestro país, del estado de semifeudalidad en que se encontraba, pase a una situación de ser un país capitalista. Obviamente es un avance de ser semifeudal a capitalista, pero por supuesto que la explotación se mantiene, la lucha de clases sigue y se desarrolla, ¿no? ¿Qué vemos en el Perú? Que a pesar que somos ricos, así como ustedes también, el pueblo mexicano, en recursos naturales, y que hemos pasado por varios booms económicos, como por ejemplo en un primer momento el guano, el guano, después la minería, el petróleo, en fin, productos, el caucho, pero todos esos booms, ¿qué le ha dejado al pueblo? El pueblo no ha salido a un desarrollo económico, se lo han apropiado todas las clases dominantes, y más bien cada boom ha llevado a una crisis. Ahora vivimos una crisis
que se manifiesta en que aún incluso las propias clases dominantes no han podido elaborar un plan de desarrollo económico. Mantienen el mismo plan que comenzó hace 10 años. No tienen salida. La economía del Perú está estancada. El desempleo ha crecido enormemente. Hoy en día 420.000 peruanos buscan trabajo todos los días, y de esos 220.000 son mujeres. La pobreza ha aumentado. Ya se habla de 8 millones de pobres, y para maquillar eso dicen con cifras manipuladas que si ganas 328 soles ya no eres pobre. Pero ¿qué son 328 soles en nuestro país? Son aproximadamente unos 105 dólares. Una persona puede vivir con 105 dólares, no puede vivir. Y si ganas 105 ya no eres pobre. Entonces quiere decir que los pobres son más, sino que maquillan las cifras, ¿no? Maquillan las cifras. Entonces nuestro pueblo está pasando por una situación en que el principal problema de los obreros ahora, de los trabajadores, es el desempleo. No hay empleo, la economía está estancada, es lo que vemos nosotros, ¿no? El gobierno ha atravesado la más dura crisis de los últimos 17 años, y esa crisis que llevó a que cambien al gobierno de Cusifi por el hoy gobierno de Vizcarra. Nosotros vimos todo un enfrentamiento entre las facciones, grupos de las clases dominantes, pero son enfrentamientos por sus intereses particulares, por sus ganancias. Para nada está ahí el interés del pueblo. ¿Veis el interés del pueblo? ¿Por qué? Lo resolvieron con Kuczynski y ahora están en una situación de corrupción, ¿no? Que no les durará mucho, porque la ley entre ellos es la colusión impugna, pero principalmente es la pugna. Hay un político que ha dicho, el señor Ferrero, por ejemplo, que en el Congreso, cuando ha ido Vizcarra, el ministro Villanueva a pedir las facultades, que le den el voto de confianza, ha sido un acto de amor, un acto de declaración de amor entre el fujimorismo y el gobierno. Es decir, hay una corrupción, no va a durar mucho, es transitoria, se volverán a tener que enfrentar, pero lo que queremos nosotros destacar es que la sociedad peruana vive una crisis económica, política, social, moral. Vemos nosotros que su crisis del sistema se va a expresar en corrupción, ¿no? Todos los últimos presidentes están complicados en casos de corrupción. El último que sacaron por la vacancia, en casos de corrupción, y que tuvo que renunciar, ¿no? Todos en casos de corrupción. Los problemas sociales, la delincuencia aumenta. En el Perú, los jóvenes no tienen futuro. Esta sociedad peruana, el único futuro que les puede ofrecer a los jóvenes es la cárcel. Actualmente hay miles de jóvenes de 18 a 29 años en las cárceles por delincuencia común. Las causas, el desempleo. No quiere decir que justifiquemos de que porque no hay trabajo yo robo, no, pero son causas determinantes, son causas sociales. Los jóvenes no ven perspectiva en el sistema. Si no tienen para pagar sus estudios, no consiguen empleo, no tienen para comer, entonces empiezan a robar un celular, a arranchar una cartera, el sicariato, el narcotráfico. Todo está en crisis en el Perú. Eso es lo que vemos, ¿no? Sin embargo, por el otro lado del pueblo, el aspecto pues positivo es que los pueblos vienen luchando. Los pueblos del Perú, al igual que los pueblos de México también, luchan por sus derechos.
por sus reivindicaciones, por sus conquistas, por sus beneficios. Últimamente grandes movilizaciones de campesinos, maiceros, arroceros, que cultivan cacao, que piden mejores precios para sus productos, porque ¿qué hace el gobierno con la política del neoliberalismo? Compra productos importados, subsidiados, que vienen a menor precio. Si aquí al campesino para producir 1 kilo de arroz tiene que gastar, pongamos, 10 centavos, 20 centavos, viene ese arroz más barato, entonces ya no se lo compra, se le queda. Han tenido que hacer grandes movilizaciones y el Estado se ha tenido que ver obligado a comprarles el arroz. Eso es lo que estamos viendo. Entonces vemos que la sociedad peruana está en una profunda crisis, ¿no?, general. El salario no alcanza para cubrir la canasta básica familiar. No se puede vivir con 500 soles, 600 soles. En realidad los pobres en el país ya se está diciendo, son casi más de 10 millones de pobres, ¿no? Esto es lo que estamos viendo nosotros. En cuanto a los derechos laborales, totalmente arrasados, no hay estabilidad laboral. El 50% de la producción económicamente activa no tiene seguro, ¿no? Hay toda una informalidad. O sea, de acá a un tiempo vamos a ver a nosotros en las calles pues ancianos que no tienen una pensión de jubilación y que lo único que tienen que hacer es mendigar, ¿no? Los contratos de trabajo, los que tienen contrato en tiempo indeterminado, solamente son el 22%. A los demás en cualquier momento los despiden, ¿no? Compañeros, también quiero aprovechar para exponerles cuál es la situación de nuestro movimiento. Como ustedes saben, soy dirigente del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales en Movadef. Nosotros desde ya hace casi 10 años nos constituimos para luchar por una amnistía general para civiles, militares y policías que resuelva políticamente los problemas que todavía persisten de la guerra interna vivida en nuestro país del 80 al 92. Para eso nos constituimos y una forma de llevar adelante nuestro trabajo era participar en las elecciones, ya sea parlamentarias, regionales, municipales. Pero, según ustedes se habrán enterado, presentamos todos los requisitos ante la autoridad electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, y nos observaron la ideología, ¿no? Por una razón ideológica, porque nosotros cuando nos hemos constituido y mantenemos es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento gonzalo como ideología. Pero yendo contra la Constitución, los tratados internacionales, que nadie puede ser perseguido por sus ideas, sin ninguna ley nos excluyeron. Participamos con otra organización, el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, el FUDEP. También nos rechazaron de plano el trámite de inscripción. Hoy día, 4 de mayo, por ejemplo, vemos aquí en un diario del Perú, de Lima, Perú, que dice el premier: no es democrático cerrar la puerta a los que quieren postular. Así dice. Pero esto es un cinismo, una hipocresía. Porque esto lo dicen para partidos que están dentro del sistema, que están dentro del plan del neoliberalismo y que tienen contradicciones con otros y los quieren excluir, con lo cual, por supuesto, tampoco no estamos de acuerdo. Pero no dicen nada de cómo nos excluyen a nosotros. Entonces, ¿qué demuestra? Que la democracia es para ellos, no es para el pueblo, no es para todos. Sin embargo, seguimos nosotros pugnando por participar de una u otra manera en las elecciones. Ya sea, vamos a ver, podemos tener organizaciones que nos inviten a nuestros candidatos, podemos votar por algún candidato
No podemos tener el candidato propio porque no nos han permitido la inscripción, pero persistimos en participar en las elecciones, porque nos desenvolvemos en lucha política. Y ya la situación de la guerra interna terminó en nuestro país hace 25 años, estamos en lucha política. Queremos una amnistía general para civiles, militares y policías. Queremos que nuestro país marche a una reconciliación nacional, sin odio, sin venganza, sin persecuciones. Que se respete el derecho de los presos políticos a su libertad. Hoy en día vemos toda una campaña reaccionaria que se ha montado por la libertad de varios prisioneros políticos que han salido. Últimamente los compañeros Osman Morote y Margot Liendo cumplieron su sentencia hace 5 años y los mantuvieron en prisión y les crearon otros procesos. Pero hemos logrado que por lo menos dejen la prisión, están en sus casas, otros han salido en libertad y nosotros seguimos luchando por la libertad de todos los presos políticos. Y la libertad comprende pues principalmente también la libertad y la lucha por la libertad del doctor Abimael Guzmán Reynoso, principal preso político del Perú y considero yo del mundo, y nuestra decisión es luchar por sacarlo de la prisión y contra ese sistema de aislamiento absoluto y perpetuo que le tiene. Hoy en día le crean nuevos juicios, como esa farsa del juicio del caso Taraz, o la farsa del juicio del caso Soras, o el montaje que han hecho del juicio contra el Movadez del caso Perseo. Todo es parte de una persecución política. Quieren encarcelarlo, quieren sacarlo de la vida política nacional, pero nosotros tenemos ya un lugar ganado, tenemos el respaldo del pueblo. El pueblo peruano nos respalda. Nos hemos movilizado en la última movilización por el 1 de mayo, Día del Proletariado Internacional. Hemos salido a las calles. ¿Por qué nos van a impedir? Han hablado de que eso lo van a perseguir, que nos van a denunciar, pero bueno, hay voces democráticas. Hay un congresista que ya ha salido cuando le han preguntado ¿qué le parece a usted que hayan marchado el abogado de Abimael y otros coreando las consignas del marxismo, leninismo, maoísmo? ¿Qué ha dicho este congresista? Que es un congresista de la izquierda legal en el Perú. Ha dicho, son ciudadanos, todos tienen derecho a marchar, y las ideologías que ellos han manifestado son ideologías universales, parte de la filosofía. Nos parece que son posiciones democráticas, ¿no? Hay muchos que se han pronunciado también por nuestra participación en las elecciones, que no tienen por qué negarlo, está en la Constitución. Nosotros vamos a seguir persistiendo en participar en las elecciones y vamos a participar de una u otra. Todo esto, lo que he puesto es precisamente para confirmar la tesis del marxismo, de la ideología del proletariado, ¿no? En este día, bueno, hoy estamos 4 de mayo, pero mañana ustedes estarán en el evento, lo cual ya es un éxito. Un abrazo para todos los compañeros, para todas las compañeras, para todo el pueblo mexicano. Con México tenemos muchos lazos en común. La verdad, voy a regresar a México, voy a estar con ustedes, pero con la firme reafirmación de lo que Carlos Marx nos dijo. El proletariado no tiene nada que perder, salvo sus cadenas. Tiene en cambio un mundo que ganar. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Hasta una próxima.